El mensaje para hoy está titulado Dios honra a los que le honran. Deus honra aqueles que o honran. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, Viejo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Primera de Samuel 2, verso 30 dice: Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice: Prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Y esta es la historia de donde el profeta Samuel llegó a ser la voz de Dios para el pueblo de Israel. Más la antesala, antes de que esto llegase a acontecer, tenemos la historia del sacerdote Elí. El sacerdote Elí y sus hijos. Una familia que fueron llamados por el Señor para poder ministrar las cosas de Dios, mas que perdieron el rumbo, el camino. Ellos tenían un llamado de parte de Dios, tenían el honor de poder administrar las cosas de Dios. Vivían en una pequeña aldea, una vila llamada Silo, y allí había una tienda, una carpa, y allí se encontraba el arca del pacto de Dios. Y todo Israel venía allí a esa carpa para poder ofrecerle a Dios sacrificios, ofrendas, para poder buscar al Señor. Y entonces Dios le envía una advertencia al sacerdote Elí a través de un profeta, de que el estado espiritual de Elí y sus hijos y de sus hijos iba a traer consecuencias terribles en las vidas de ellos, si es que en verdad no cambiaban, si no mudaban. Y esa predicción que trae el profeta para este sacerdote, yo creo que es un principio muy poderoso. Es un principio de vida que todos nosotros podemos y debemos aprender. Cuando el Señor le dice: voy a traer juicio sobre tu casa porque no has sabido honrar al Señor. Y el versículo que hemos leído dice: honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Honraré a aquellos que me honran y despreciaré a aquellos que me desprecian. Dice claramente ahí el Señor. O sea, para Dios hay un valor muy grande en lo que es la honra. El poder saber honrar. Ser una persona honorable. Ser una persona que puede aprender a reconocer el lugar, la autoridad de las personas que merecen honra en sus vidas. Y en este caso particular, en la historia que acabamos de leer, que yo les convido de que después en sus casas puedan leer la historia del sacerdote Elí y de sus hijos, de sus hijos, si es que aún no la conocen. Aquí nos muestra de que el Señor quiere que nosotros podamos honrar a aquellos que merecen honra y en manera especial, comenzando con nuestro Dios. Elí, el sacerdote Elí y sus hijos no habían sabido honrar a Dios. Y la reprensión de Dios es fuerte y lo vamos a ver ahora a continuación. Pero este es un punto muy delicado para cada uno de nosotros, porque padres, si hay un motivo de gozo, de alegría en la vida de los padres, son los hijos, son los hijos. No hay mayor alegría en un padre, en una madre, que la vida de sus hijos. Mas también, lamentablemente, se pueden llegar a convertir en su mayor idolatría. En su mayor idolatría. ¿Sabes que la mayor debilidad, la mayor fraqueza de los padres son los hijos? Adorar a los hijos.
Adorar a los hijos aún por encima de Dios y aún por encima de lo que es correcto. Y ese es el pecado que está ahí. En español se dice a la vuelta de la esquina. Ahí nomás, perto, próximo, para todos los que son padres. Y ese fue el pecado de Elí. El Señor le dijo a Elí, primero a través de un profeta, cuando comenzó después a hablarle a través de Samuel, que era un pequeño. Dios primero envía a un profeta, Elí no hace caso, no hace caso. Y entonces había allí un joven, un niño, una crianza, llamado Samuel. Y Dios le habla al sacerdote a través de Samuel, que era una crianza. Fíjate lo que les dice. Vamos al siguiente capítulo. Capítulo 3. Capítulo 3 de Samuel. Tenemos el versículo. Eu adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus e ele não os repreendeu por seus pecados. No los reprendió, dice, por sus pecados. Ahora, déjame una vez más el versículo, por favor. Dice, no los reprendió por sus pecados. Me gusta más la parte en español donde dice que no los disciplinó. Ahora, yo no voy a hablar de disciplina exactamente, pero yo no puedo dejar de pensar que mi manera de relacionarme con Dios es la manera en que yo me relaciono con las personas que Dios pone en mi vida. Y en este caso, como padres, con nuestros hijos, con nuestros hijos. Tu mayor responsabilidad como padre, como madre, es poderle pasar a la siguiente generación, tu conocimiento de la palabra del Señor. El poderle pasar a tus hijos el conocimiento de los caminos del Señor. El poder ser un ejemplo en integridad. Poder ser un ejemplo en responsabilidad. Porque los que los hijos ven en ti, eso lo van a imitar. Eso lo van a imitar. Pero padres, también nosotros estamos aquí para poder estorbar, para poder obstruir el mal en la vida de nuestros hijos. Porque tenemos que reconocer algo. Que en la belleza, la formosura, la belleza allí de nuestros hijos que Dios nos dio, el pecado venía dentro de ellos, dentro de un paquete. Ya venía el pecado allí incluido porque así lo dice la Biblia. Así que ese bebé formoso, lindo, con cara, con fase de ángel, viene con el pecado adentro. Ya viene con el pecado adentro. Y el profeta dice que está enraizado en el corazón de las crianzas. ¿Qué? El pecado. La rebelión. Yo creo que como padres sabemos muy bien cuando una crianza le da la pataleta y quiere algo, llora, grita. ¿Por qué? Porque ya la rebelión está dentro de ellas. Y lo único que puede sacar eso es la disciplina. Es la disciplina. Ahora, la disciplina es importante, pero no estoy hablando, no me confundan, de hablar de golpear. No estoy hablando de maltratar. Lo que estoy hablando es de poder corregir. El poder corregir, de poder confrontar con la verdad. El poder calibrar el corazón de nuestros hijos para que ellos puedan escoger, abrazar lo mejor. ¿Cuál fue la queja de Dios para con el sacerdote Elí? Dice, tus hijos blasfemaron a Dios y jamás los corregiste. Y jamás los corregiste, le dice el Señor. O sea, los has dejado, Elí, morir en sus propios pecados.
No solamente ellos pecaron, sino tú como padre, al no corregirlos, pues tú también tienes allí la culpa. Ahora, es cierto, los padres en cierto punto de la vida, cuando ya crecen, no pueden hacer mucho en relación a sus hijos, no pueden obligarlos a hacer lo que nosotros como padres queremos. Pero tú tienes que hacer lo posible para que él pueda hacer lo correcto. Tienes que hacer lo posible para poder obstruir, para poder estorbar lo que no es. Y si puedes, se la pones difícil. Se lo pones difícil para que no caiga en lo que no le agrada a Dios. Y eso va en manera especial para nuestras crianzas, nuestros niños que aún son todavía adolescentes, que todavía están empezando allí la juventud. Y esa fue a queixa de Dios, fue la queja de Dios. No disciplinaste a tus hijos. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que le costó la vida a Elí y a sus 2 hijos. Casi nada. Le costó la vida al padre y a sus 2 hijos. ¿Por qué? Porque para Dios el principio de honra no es negociable. El principio de honra no es negociable. La Biblia dice, Dios le dice allí, Dios honra a los que me honran. Y Dios desprecia, Dios menosprecia a aquellos que desprecian al Señor, que menosprecian al Señor. Así que si tú quieres tener una buena vida, si tú quieres ser feliz, si tú quieres aprender lo mejor de lo mejor, aprende a honrar a Dios. Enséñale a tus hijos a honrar al Señor. Aprende a ser una persona honorable. Y tengo aquí algunas preguntas. La primera, ¿cómo es que uno honra? ¿Cómo es que uno honra? Pues uno dignifica a las personas. O sea, es poder reconocer a la otra persona. Por ejemplo, su carrera, su fe, su sacrificio, su trabajo. El papá en casa pues se sacrifica, trabaja duro para poder traer la manutención para la casa, para darle una buena educación a los hijos. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que papá se sacrifica, que papá hace lo imposible, hace horas extras hasta muy tarde. ¿Para qué? Para que la familia pueda estar bien. Es eso, poder reconocer a la otra persona. Reconocer también a aquellos que tienen un título. Porque hay personas que sí estudian, se preparan, llegan a tener una carrera. Y hay que honrarlos por eso. Porque el estudio es sacrificio. El darle continuidad es también merecedor de honra. ¿Sabes cuál es el problema? Que en el mundo cristiano muchas veces nos da miedo honrar a la persona. Porque pensamos que si honramos a la persona, le estamos tirando, le estamos quitando la gloria a Dios. Y no hay nada más errado, no hay nada más equivocado que eso. ¿Por qué? Porque cuando tú honras a las personas, estás honrando a Dios. Cuando tú respetas a las personas, estás respetando a Dios. Ese es un principio bíblico. Es un principio bíblico. Otra pregunta. ¿Cómo es que uno vive la honra? ¿Cómo es que uno vive la honra? Uno ama a Dios por encima de todas las cosas. Coloca a Dios en el primer lugar. Obedecer lo que Dios dice, lo que Él nos pide. Tú le obedeces, tú lo adoras y de esa forma tú estás honrando a Dios. ¿Cómo? Poniéndolo, colocándolo en el primer lugar en tus vidas, en sus vidas, en sus pensamientos, en sus corazones, en sus decisiones. Entonces, lo siguiente, ¿cómo
honras a Dios. ¿Cómo você honra a Deus? Pues como está ahí la ilustración, con tus diezmos y con tus ofrendas. Y Dios lo dice claramente: me honra con los primeros frutos da tua colheita. Hónrame con los primeros frutos de tus cosechas, y entonces yo abriré los cielos. Te bendeciré grandemente. Y déjame decirte algo: no conozco una sola persona que haya aplicado este principio saludable bíblico y que no haya sido extraordinariamente bendecido. Cuando tú honras a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas, Dios te honra, bendiciéndote grandemente, extraordinariamente. Y no me confundan, no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, no. Estoy hablando de una ley espiritual. La siembra y la cosecha. Porque você semeia, você vai recolher, vai coleitar. Tú honras a Dios con tus bienes y Dios te honra también a ti. Y te abençoa, te bendice além, más allá de lo que tú piensas o de lo que tú te imaginas. Es un principio bíblico. Es un principio bíblico. Otra pregunta: ¿cómo honramos a Dios? ¿Cómo honramos a Dios? Pues honrando a nuestros padres. Honramos a Dios honrando a nuestros pastores, honrando a nuestros líderes, honrando a nuestras autoridades. Recuerden lo que dice allí la Biblia. El único mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a teu pai y a tua mãe. Es el único mandamiento con promesa, dice la palabra del Señor. ¿Cuál es esa promesa? Para que te vaya bien y tengas largos años sobre esta tierra. Cuando tú honras a papá y a mamá, la Biblia dice que todo te irá bien. La promesa es: todo te irá bien y tendrás largos años sobre esta tierra. Entonces, a los filhos que por ahí deben estar, y a los que están escuchando por la internet, honra a teus pais, honralos, fala bem deles, habla bien de ellos, levanta a tus padres, dignifícalos, cuídalos cuando llegue el tiempo de poderlos cuidar, porque los años van pasando y va a llegar el momento en que ellos van a necesitar que seus filhos possam cuidar deles também. Eso honra a Dios profundamente. ¿Qué más? Honra a las autoridades. Honra a tus líderes también. Fíjate, Romanos capítulo 13, verso 7. Romanos 13, verso 7. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Y esto aplica también para los líderes de la iglesia. Y no es que me estoy jugando flores, me estoy echando flores a mí mismo para que me digan cosas bonitas. Casi nunca dicen. Mas este es un principio. Este es un principio para que tú seas grandemente abençoado. Honra a tus autoridades. ¿Tienes un buen líder? ¿Tienes un buen pastor? ¿Tienes un buen maestro de la palabra de Dios? ¿Tienes alguien que te da un buen ejemplo? Entonces honra a esa persona. Hónralo. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 5, versos 12 y 13. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações.
tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. ¿Quieres una vida plena? ¿Quieres una vida llena de paz y de felicidad? Aprende a honrar a tus líderes. Aprende a honrar a tus líderes. Aprende a dar las gracias. Aprende a honrar a tu jefe, a tu empresa, porque es el que te da de comer. Cada mes tú recibes allí un salario. Y aunque no te agrade el jefe, aunque no te agrade allí la empresa, fecha boca y da gracias, porque estás recibiendo a través de ese trabajo un salario y Dios te está bendiciendo, Dios te está abençoando. Es honorable poder reconocer a las personas que Dios coloca sobre ti. Aunque no me guste, Dios lo colocó allí, yo tengo que aprender a honrarlo. Y si no me gusta, fecha boca. Fecha boca, es bíblico. Les pongo un ejemplo. Hace unas semanas atrás vi en la internet una noticia de una joven que había cometido una infracción y tuvo que ir a la corte delante del juez. Y cuando la menina escuchó la multa que el juez le estaba colocando, ella dio media vuelta, dio las costas y falou, chao. Como si estuviese falando con alguno de sus amigos. El juez la mandó llamar. Le dice, chao, venga para aquí, venga para aquí. Y el juez le dice, ¿con quién crees que estás hablando? Te doblo la multa por esa falta de respeto. Y cuando el juez le dijo eso, esta menina, esta chica no se aguantó. Y de su boca salió una grosería al juez. Hago un paréntesis, unas aspas. Qué importante es que tú le enseñes a tus hijos a no contestar, a no responder cuando no hay que responder. Qué importante es, mis queridos hermanos. Sí, es bueno que tú les enseñes que tengan que decir siempre la verdad. Poderles enseñar que ellos tienen que decir, hablar cómo se sienten. Pero enséñales a controlar la lengua. Porque si no la saben controlar dentro de casa, menos la van a controlar allá afuera. Y eso les puede traer problemas. Y le trajo problemas a esta menina aquí de la noticia. El juez le dice por esa grosería que le había dicho, te vas a la prisión por 15 días. Miren, de una pequeña infracción que tenía que pagar una pequeña multa, pues llegó allí a irse a la prisión. 15 días para que aprendas. 5 días después, ella tenía que presentarse nuevamente a la corte. Y llegó llena de lágrimas, llorando. Vino delante del juez y le dio la razón por la cual se comportó de esa manera. Le dice, estoy tomando unos medicamentos, le cercioraron allí con los documentos y todo lo demás. Y dice, eso provocó que yo no fuese completamente responsable de lo que yo hacía, de lo que yo decía. Se disculpó con el juez, se disculpó con el público que estaba allí en la corte y se disculpó con sus padres por lo que había dicho. Porque ella dijo, mis padres no me enseñaron así. No me enseñaron a comportarme de esa manera. El juez le quitó la condena y le dijo, quiero que esto te sirva de lección. Porque estamos viviendo en una sociedad que ha perdido el respeto a todo. Y se los puedo ejemplificar. Hoy en día los jóvenes
Los adolescentes no saben darle el asiento a una persona mayor en el bus o en el tren. Siguen brincando, jugando entre ellos, entre los amigos, y puede haber una mujer mayor, una mujer grávida, embarazada, de pie, y no saben ceder el asiento. Entran a un lugar y no saben decir buen día, boa tarde. Falta de respeto. ¿Y qué decir de las autoridades? No saben tratar correctamente a las autoridades, como el caso de esta menina de la noticia. Tú tienes que enseñarles a tus filhos, a tus hijos, a poder respetar a las autoridades. Tú tienes que enseñarles que al profesor de la escuela hay que respetarlo. Es digno de respeto el poderle darle las gracias. Los jóvenes tienen que aprender a respetar a sus padres y no gritarles. Vamos a poner un ejemplo. No hay ningún José aquí. José, ven por aquí. ¿Qué? ¿Qué quieres? Es la manera que muchas veces los jóvenes le responden allí a sus padres. No, no se trata de esa manera. Sí, señor. Sí, señora. Y aunque puedan decir que eso suena muy anticuado, no me importa. Que puedan decir don Fernando. Fernando Gigi. No importa, lo que yo quiero es poder abençoar a la siguiente generación, y eso lo tienen que hacer ustedes. Enseñarles dentro de sus casas lo que es el respeto, lo que es la honra, empezando con sus propios padres. Porque si no saben honrar y respetar a sus padres, no van a respetar ni al profesor en la escuela, ni a las autoridades, ni a ninguna otra persona. Pero también, como padres, nosotros tenemos que honrar a nuestros hijos. La Biblia dice, no provoquen a ira a sus filhos. No provoquen a ira a sus filhos. No puedes maltratarlos. No puedes abusar de ellos. Tienes que tratarlos con dignidad, porque ellos se lo merecen. ¿Por qué? Porque son carne de tu carne, oso de tus osos, hueso de tus huesos. Son teus, son tuyos. Y así como nosotros les vamos a exigir respeto y honra, tú también como padre tienes que aprender a honrar y respetar a tus filhos. Entonces, ¿de qué estoy hablando hoy? ¿De qué estoy hablando hoy? De que puedas abrazar una cultura de honra a tu vida, en tu vida. Y cuando tú abraces esa cultura de honra, todo te va a ir bien. Porque cuando Dios encuentra a personas que saben honrar, Dios abençoa a esas personas. Dios bendice a esas personas. Dios no se hace amigo dos sinvergonhas, de los sinvergüenzas, dos mezquinos, dos avaros, de la gente malagradecida. Dios se hace amigo de gente que sabe honrar a los demás. Y si no les enseñamos, pues vamos a sufrir las consecuencias. Yo sé, yo conozco cristianos que sus hijos han ido a la prisión. Padres que el hijo no quiere estudiar. Bueno, no estudies, anda a trabajar. ¿Para qué viniste a este país? ¿Para qué te estás esforzando? ¿No es para que tu hijo sea mejor que tú? ¿Por qué permites que interrumpa los estudios y llegue a ser un don nadie en la vida el día de mañana? Tenemos la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad, queridos hermanos. Y después tenemos que una menina de 15 años salió grávida. ¿Y qué vamos a hacer? Y no lembramos que es la misma historia que aconteció con Amai.
En español dice, la vaca no lembra, no se recuerda cuando era ternera. Se repite la historia. ¿Todo por qué? Porque no aprendemos a enseñarles a nuestros hijos honra, dignidad. Mientras estén bajo tu techo, y tú tengas la mentoría, seas el tutor, quien paga su comida y su escuela y todo lo demás, ellos tienen que aprender a obedecerte. Tienen que aprender a obedecerte y a someterse a las reglas de tu casa. Pero hay algo más. Dios me pide a mí como marido, y maridos escuchen esto, que honre a mi esposa. Que maridos podamos honrar a nuestras esposas. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Y es fuerte esta palabra. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida. Y hasta aquí lindo, siempre usamos este versículo, pero nos falta el final, porque dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que no sean impedidas las vuestras oraciones. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Que si yo como marido no sé honrar a mi mujer, yo no voy a escuchar tus oraciones. Yo no voy a responder tus oraciones hasta que no aprendas a honrar a tu mujer. Siempre la primera parte, tratar a ella como un vaso frágil. Coitadinha, pobrecita, es como una florcinha. Pero el Señor dice claramente, si você no honra a su mujer, Él no voy a escuchar a sus oraciones. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo vivo la honra? ¿Cómo eu vivo a honra? Pues cumpliendo mi palabra. Llegando a tiempo a la iglesia, llegando a tiempo al trabajo, haciendo lo que me pidan que yo haga, siendo una persona honorable. Y aquí viene un punto importante. La honra va conectada con otra virtud poderosa, que es la humildad. La humildad. Porque cuando la honra y la humildad están juntas, eso te va a llevar a otro nivel en la vida. La honra y la humildad se conectan profundamente. Fíjate lo que dice Proverbios. Proverbios 15, verso 33. O temor do Senhor ensina sabedoria, a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues hay dos aplicaciones posibles. Uno, la honra es consecuencia de la humildad. Una persona humilde, una persona que se humilla delante de Dios, es un vaso sobre el cual el favor de Dios va a estar allí. Las bendiciones, las bênçãos de Dios van a recaer sobre esa persona y eso es maravilloso. Y de eso está hablando este versículo. Tú honras a Dios y Dios te va a honrar a ti. Tú honras a Dios y Dios va a abrir las janelas del cielo, las ventanas del cielo. Tú honras a Dios y Dios te va a llevar a tu destino. Tú honras a Dios y Dios te va a promover al siguiente capítulo de tu vida. Es lo que nos está enseñando este versículo. ¿Por qué? Porque Dios levanta al que se humilla. Dios levanta al que se humilla. Y una segunda manera de interpretar este versículo de Proverbios es para aquella persona que sabe honrar a los demás. Pero para poder honrar a los demás, primero tuvo que caminar en humildad. Porque solamente una persona que es humilde sabe honrar a otra persona. Solamente una persona que es humilde sabe reconocer en la otra persona sus atributos, sus cualidades, sus estudios, su fe, su carrera.
Y le dice, voy a pagarte honra porque tú te lo mereces. Porque tú llegaste hasta aquí. Porque tú te esforzaste. ¿Y eso qué significa? Estoy yo reconociendo que esa persona llegó más que yo. Pero cuando uno no es humilde, uno no quiere reconocer a los demás. Porque aquel que no es humilde solamente piensa en uno mismo. Pero cuando tú eres humilde, tú vas a poder aprender a darle honra a la otra persona. Una persona orgullosa siempre va a estar pidiendo para sí mismo. Pero una persona que es humilde va a saberle dar honra a la otra persona. El Señor Jesús habló de esto. Habló de esta conexión poderosa a honra y a humildad. Lucas capítulo 14. Verso 11. Lucas 14, 11. Pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Y otra vez tenemos aquí esta ley espiritual, y ahora dicha por el mismo Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando del valor de la honra, del poder de la humildad. Y la honra y la humildad están conectadas. El Señor Jesús dijo, si tú quieres una relación con Dios, necesitas humildad. O sea, antes de la honra, antes de que Dios te honre, tú primeramente necesitas humillarte delante de Dios. Y aquí Jesús, ¿de qué está hablando en este pasaje? Está hablando, ustedes después lo pueden revisar, está hablando de dos hombres que vinieron al templo a orar. Y el primero que menciona aquí es un fariseo. Es el estudioso de la Torá. Sabe toda la ley de Dios completamente. Se viste de una manera pulcra, limpia, perfecta. Es líder de los líderes allí en Israel. Y él sube al templo a orar. ¿Y qué hace? Él comienza a falar, a hablar de sus logros delante de Dios. Es más, la Escritura dice que él estaba en pie orando y lo hacía consigo mismo. En otras palabras, no oraba, porque orar es comunicarse con Dios. Pero lo que estaba haciendo aquí este hombre era orar consigo mismo. Era un monólogo, o sea, su oración entre aspas, entre comillas, no llegaba a ningún lado. ¿Y qué es lo que él dice en su oración? Le dice, Señor, gracias porque no soy como las demás personas. Yo soy la última Coca-Cola en el desierto. Señor, te ganaste un 100 cuando me llamaste a tu obra para poderte servir. Bendito sea Dios y bendito sea yo también. Es la manera que estaba orando aquí este fariseo. Dice, ayuno, jejuo 2 veces por semana. Doy diezmo de todo lo que yo gano. Oh Señor, yo soy una maravilla. Pero aún dice algo más. Porque le dice que subieron 2 hombres a orar. Uno era el fariseo y el otro hombre estaba allí de lado. Y él dice, yo no soy como este mugroso, este inmundo, que estoy seguro, Señor, que tú ni lo escuchas. ¿Sabes lo que dice el Señor Jesucristo? Lo que acabamos de leer. Que la persona que se autoexalta, que se exalta a sí mismo, que es autosuficiente, que se satisface a sí mismo, es una persona que está llena de sí mismo y que no hay espacio para mí, dice Dios, no hay espacio para Dios. Todo está totalmente lleno de Él, de sus logros, de lo que hizo, de lo que es, de lo que piensa que es. Humildad es, en términos espirituales, el que se vacía, aquel que se esvasa completamente
¿Por qué? Porque reconoce que Dios es el único que puede preencher, que puede llenar el vacío que hay en el corazón del hombre que necesita a Dios. Esa es humildad. Nos poder vaciar completamente de mi yo y poderle decir, Señor, lléname de ti. Mis logros, mis triunfos, todo lo que yo puedo hacer, ¿de qué valen? No son nada, Señor, si no es para ti. Eso me hace recordar lo que el Señor Jesucristo le dice ahí en Mateo a ese hombre. Señor, en tu nombre hicimos milagros y echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos el otro. Y el Señor le dice, apártate de mí, nunca te conocí. Cuando hacemos las cosas para exaltarnos a nosotros mismos, para vanagloriarnos a nosotros mismos, el Señor está diciendo, no hay espacio para mí, no hay espacio para Dios. Y el Señor dice, apártate de mí, nunca te conocí. Entonces, les decía, la persona humilde es la persona que se desvacía de sí misma. Ya no está pensando en ella misma. Y por lo tanto, puede ser llena de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno de Dios, puede honrar a las demás personas. Humildad y honra están conectadas. Si no hay humildad, no hay honra. Si no hay humildad, no podemos honrar a las demás personas. ¿Por qué? Porque uno no está en competencia con los demás. Uno es nada. Yo soy nada. Dios es todo. Y eso tenemos que entenderlo. Yo no estoy en concogencia con Adán, con Suelí, con otros. Porque él es ungido por el Señor. Porque todas las cosas van bien con él. No estoy en concogencia, en competencia con ninguém. Yo soy nada. Y si no tengo a Dios, nada va a acontecer. Y eso fue lo que hizo el publicano, como dice la Escritura, el otro hombre que fue a orar, el cobrador de impuestos. Dice la Biblia que se yogaba aullado, se tiraba allí al piso, se golpeaba el pecho en señal allí de dolor y él decía, Señor, ten compasión de mí, porque soy un simple pecador, porque no tengo nada que ofrecerte. Mi única esperanza, Dios, es de que tú hagas algo en mí. Ese era ese otro hombre. Ese era ese otro hombre que estaba humillándose delante de Dios. Señor, ten misericordia de mí. Reconozco que yo soy pecador. Y la Biblia dice que a esa persona Dios la bendice. A esa persona que Dios es todo para él. Dios lo honra, Dios lo levanta, Dios lo exalta, Dios lo bendice grandemente. La gloria de Dios va a reposar sobre esa persona que sabe humillarse y la honra viene de parte de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Pues la gloria de Dios no es nada más ni nada menos que la manifestación de Dios, el despliegue de Dios, de quién es Dios, de que Dios pueda hablar, de que Dios pueda operar, de que Dios pueda hacer, de que Dios manifieste su luz, su sabiduría, su gloria, su unción, su poder, su paz. Eso va a acontecer cuando la gloria de Dios desciende sobre aquella persona que es humilde delante del Señor. Tú puedes ver eso sobre una persona que se vuelve nada, que reconoce que no soy nada, que necesito de ti, Señor, que necesito de ti. Y eso va a pasar solamente a través
da humildade. Através da humildade. Eu me esvazo, eu me vacío, eu honro a Deus e então aquele que se humilla é honrado por Deus. Honrado por Deus. Porque eu não estou esperando de que os demás me miren. Ay, sí, mira, qué buen creyente. No, yo no necesito eso. Yo necesito que Dios me honre. Cuando yo me humillo delante de Dios, Dios me va a honrar porque Dios sabe honrar a sus hijos. Mira, yo no puedo honrar a mi hermano si yo primeramente no soy humilde. Si yo no tengo humildad. ¿Por qué? Porque yo no voy a querer reconocer sus logros. Yo no voy a poder reconocer sus triunfos, sus victorias. Todos tenemos luchas. Pero dentro de esas luchas hay muchos que batallan. Hay muchos que salen al frente. Hay muchos que con lágrimas siguen adelante y llegan a conquistar victorias. Entonces, cuando yo soy humilde, yo voy a aprender y saber reconocer las victorias y las conquistas allí de mi hermano. Yo voy a honrar a la persona. Yo voy a dignificar a la persona. Eu vou falar bem das pessoas. Porque voy a reconocer sus logros y sus triunfos. Y cuando yo hago eso, cuando yo reconozco, honro a la persona, estoy honrando a Dios. Estoy honrando a Dios. ¿Y qué hace Dios? Él nos enche de su gloria. Él nos llena allí de su gloria. Lo que es imposible para nosotros, Dios lo hace posible. La santidad, Dios lo hace posible. Porque mira, en tus fuerzas tú no vas a poder ser santo. En tus fuerzas no vas a dejar el pecado y los vicios. Pero cuando Dios te llena de su gloria, la santidad va a ser posible. La sanidad a cura va a poder ser posible. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una ley espiritual que Dios nunca la va a ignorar. ¿Cuál es? Poder caminar en humildad. Y la humildad te va a hacer una persona honorable con los demás. Y el ser honorable con los demás significa ser honorable con Dios. Y cuando tú eres honorable con Dios, Dios te honra a ti. Dios simplemente te honra a ti. Así que quiero ir terminando. Quiero invitarte a que tú puedas abrazar el poder de la honra. Y Dios te va a bendicionar. Dios te va a bendecir. Abrázalo y vas a ser feliz. Abraza la honra y Dios te dará relaciones interpersonales poderosas. Que no me llevo bien con el jefe, no me llevo bien con fulano de tal, no me llevo bien con tal. Comienza a honrar a las personas. Y vas a ver cómo las cosas van a mudar, van a cambiar. El sacerdote Elí fue juzgado porque no le enseñó a sus hijos a responderle a él como padre, ni tampoco le enseñó a sus hijos a responderle a Dios como debía ser. ¿Y qué hizo Dios? Dios se buscó a otra persona, Samuel. Y cuando Dios vio a esa crianza, Samuel, que buscaba a Dios con todo su corazón, cuando Dios vio allí a ese Samuel, dijo: este es el instrumento que yo voy a usar. Y él fue el reemplazo del sacerdote Elí. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios voltó a falar con Israel, que no hacía a través de la boca de Samuel. Y ninguna de las palabras que salieron de la boca de Samuel cayeron a tierra. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Todo lo que salió de la boca de Samuel se cumplió. Porque Dios estaba con él. Porque Dios honró a ese menino, a esa crianza que buscaba al Señor con todo su corazón. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos?
no hay nadie que sea imprescindible. Si tú estás desarrollando cierta posición, cierta lideranza, no sé lo que sea, pero si tú no estás honrando a Dios, Dios va a buscar a otra persona que haga lo que tal vez tú o yo estemos haciendo. Abracemos la humildad, abracemos la honra, y Dios nos va a honrar a cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios estaba con Samuel? Porque simplemente era un joven que honraba a Dios. Porque simplemente se humillaba delante de Dios. Y la Biblia dice que Dios levanta a aquel que se humilla y Dios honra a aquel que sabe honrar a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Féchate los olhos. Y Señor, en esta tarde quiero bendecir a tu iglesia. Quiero bendecir tu palabra, Señor, que fue expuesta, Señor, en esta tarde. A cada uno de los que están aquí, Señor, congregados, y aquellos, Señor, que nos siguen allí a través de la internet. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder honrarte, oh Dios, como te mereces. Señor, qué fácil es que de nuestros labios salgan palabras que como recibe, Señor, toda la honra y toda la gloria, pero no la practicamos, Dios. Porque el poderte honrar a ti significa que también tengo que honrar a mis padres, a mis líderes, a las autoridades. El poderles enseñar a meus filhos, a mis hijos, el camino de la honra, de la bendición. El poder honrarte, Señor, a través de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. El poder honrarte, Señor, cuidando a nuestros padres. Quizás cuando ya llegan a una edad mayor. Pero también te honramos, Señor, a ti cuando somos agradecidos a nuestros padres por todo lo que ellos hicieron por nosotros. Nos cuidaron, nos alimentaron, nos dieron una educación, nos enseñaron a ser hombres y mujeres de bien en esta sociedad. Que podamos, Señor, entender el peso de la palabra honra. Que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Que fácilmente lo cantamos o lo decimos, pero que yo pueda vivir esa honra, honrando a los demás, reconociendo que hay muchos que son mejores que yo, honrando al esposo que se esfuerza y se sacrifica y que trabaja duro
y fuerte para poder mantener el hogar. Y sí, las mujeres también trabajan, y trabajan más porque vienen a la casa y siguen trabajando. Y nosotros como maridos tenemos que aprender a honrarlas a ellas, porque como aprendimos, Dios, que si no las honramos, tú no vas a escuchar nuestras oraciones. Y que todo está conectado con la humildad. Señor, quita de nosotros toda altivez, todo orgullo. El pensar, Señor, que somos mejores que otros. Y aunque tal vez, Señor, nos hayas dado sabiduría, conocimiento, estudios y todo lo demás, no es para exaltarnos a nosotros mismos. Todas esas capacidades que sean puestas, Señor, para tu gloria, para ayudar a otros, para bendecir a otras personas. Ayúdanos, Señor, a ser humildes. Humildes para con los demás, reconociendo sus logros, sus triunfos, pero humildes también delante de ti, Señor. Queremos queremos vaciar completamente delante de ti, Señor, y reconocer que no somos nada. Y pedirte, Espíritu Santo, que nos puedas llenar. Henchas nuestras vidas, Señor. De tal manera que podamos honrar tu santo nombre. Que con nuestra vida, nuestro ser, Señor, tu nombre pueda ser glorificado. Y que entonces así, Señor, realmente podamos decir que toda la honra y que toda la gloria sea para ti. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres que te honramos a ti. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, sobre ti te ofrezco
Señor con fuerte aplauso. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.